Hola, en el primer vídeo sobre el franquismo pudiste conocer las bases ideológicas sobre las que se sustentó el régimen franquista. Como pudiste comprobar, pues se trata de unas bases ideológicas un tanto peculiares y muy marcadas por la personalidad del dictador, Francisco Franco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Además, también estuvimos enumerando las bases políticas y sociales que sustentaron al régimen. Esas bases políticas las formaban las llamadas familias franquistas o las familias del franquismo. Es decir, grupos sociales como puede ser la Falange, los católicos, los tecnócratas, o el propio ejército, a los que Franco daba o quitaba poder según sus intereses o según el momento o la coyuntura internacional. Por último, vimos cómo las bases sociales del franquismo dieron a este régimen un apoyo que fue fundamental para su supervivencia. Pues bien, en el capítulo de hoy voy a analizar la evolución del franquismo durante su primera etapa. Es el llamado primer franquismo, que va desde 1939 hasta 1959. A nivel económico, este primer franquismo se caracteriza por las consecuencias de la larga posguerra que tuvieron que sufrir los españoles. Una época de escasez, de hambre, de falta de alimento, de racionamiento. Se sacaron o se repartieron a la población las llamadas cartillas de racionamiento, donde se regulaba la cantidad de productos que podías comprar al día, a la semana o al mes. A eso hay que añadir la bajada en cuanto al nivel de vida después de la guerra civil, las infraestructuras que quedaron muy tocadas después de la guerra civil, que tuvieron que ser reconstruidas, y finalmente, para rematar, una época de sequía que vivió el país, que empeoró todavía más la situación del campo y de las ciudades. Todos están muertos. Muertos los que han muerto. Y muertos los que han quedado vivos, que viven como si los hubiesen matado. Para hacer frente a los años de posguerra, a los largos años de posguerra, los primeros gobiernos del franquismo optaron por un sistema económico conocido con el nombre de autarquía. Este sistema económico se basaba en una serie de medidas. Primero, reducir al mínimo los intercambios con el exterior. En segundo lugar, prohibir en su totalidad o en casi su totalidad las inversiones extranjeras. En tercer lugar, favorecer la explotación de los recursos propios del país. Y en cuarto lugar, fomentar el intervencionismo estatal en la economía. Este intervencionismo estatal en la economía estuvo marcado por la creación del INI, Instituto Nacional de Industria, también por el aprovechamiento de las materias primas propias, por la protección de la agricultura nacional, la agricultura propia, y por el establecimiento de elevadas barreras arancelarias. El resultado de este sistema económico, de la autarquía, no fue ni mucho menos positivo, todo lo contrario. Tuvo mucho de negativo o repercutió negativamente en la economía. En primer lugar, propició el retraso de la recuperación de la economía española. En segundo lugar, no logró la autosuficiencia que buscaba estableciendo este sistema. En tercer lugar, el intervencionismo solamente sirvió para que surgiera un mercado negro al margen de las cartillas de racionamiento, conocido como extraperlo. En cuarto lugar, no se elevó la producción ni mejoró la situación económica del país. Y en último lugar, salvo contadas excepciones, no fomentó el desarrollo industrial de la industria nacional, de la industria propia, que era el principal objetivo de ese Instituto Nacional de Industria que se creó para eso.
La política interior de este periodo estuvo marcada por la censura y la represión. Por un lado, las autoridades impusieron una estricta moral pública muy marcada por la moral cristiana y por las recomendaciones de la Iglesia. También se estableció una censura en la prensa, en los espectáculos, en el cine, en cualquier tipo de información que pudiera llegar a los españoles. En la enseñanza se defendió y se llevó a cabo una separación en la educación entre chicos y chicas y por otro lado se ofreció una visión de la historia muy sesgada, muy parcial y muy favorable a los vencedores y muy desfavorable a los vencidos. La represión en este periodo de posguerra fue brutal. Se produjeron un número muy elevado de fusilamientos de toda la gente que había sido encarcelada durante la guerra civil. Se calcula que entre unos 50.000 y unos 100.000 encarcelados fueron fusilados en estos primeros años de posguerra. Hay que tener en cuenta también el elevado número de gente detenida, de gente que abarrotó las cárceles franquistas, que en muchos de los casos se utilizó como mano de obra para la reconstrucción del país o para la construcción de grandes obras como posteriormente será el Valle de los Caídos. A esto hay que añadir el exilio de casi 500.000 de personas que salen de España por la situación política generada después de la guerra civil. Debido a esta fuerte represión, la oposición al franquismo apenas se dejó sentir. Sin embargo, sí podemos hablar de 3 grupos de oposición al franquismo. Por un lado, la guerrilla o maquis, en segundo lugar, la acción o la actuación del movimiento obrero y en tercer lugar, los grupos monárquicos. El maquis o guerrilla era un grupo de antiguos combatientes de la guerra civil que se había echado al monte, que es la expresión que se utiliza para esta guerrilla. Se había escondido en zonas montañosas esperando el estallido de un conflicto a nivel internacional que provocara la intervención de las potencias europeas en España para acabar con el régimen franquista. Su objetivo no se cumplió, sobrevivieron las que más sobrevivieron hasta mediados de los años 60. Sin embargo, el aislamiento que sufrían en las montañas, el miedo a la represión o la propia represión del ejército y la Guardia Civil contra estos grupos llevaron a su práctica desaparición. En segundo lugar, hemos nombrado al movimiento obrero. El movimiento obrero llevó a cabo la oposición a través de, sobre todo, el PSOE, el Partido Comunista y la CNT, siempre desde la clandestinidad y siempre expuestos a la represión del franquismo, a encarcelamientos, a fusilamientos. Por último, he nombrado la oposición de los grupos monárquicos. Los grupos monárquicos se reunieron en torno a la figura de Don Juan, el hijo de Alfonso XIII y legítimo heredero al trono de la corona española. Fueron varias las peticiones que se hicieron a Franco para que instaurara en España una monarquía. Sin embargo, Franco no cedió a esas peticiones. El propio Don Juan, el propio pretendiente, escribió un manifiesto a Franco, el llamado Manifiesto de Lausana, donde le pedía que instaurara en España una monarquía en su figura, en la figura de Don Juan. Sin embargo, el dictador Francisco Franco rechazó esta petición. La política exterior de los primeros gobiernos de Franco estuvo muy marcada por la situación internacional. Al poco tiempo de acabar la guerra civil estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial y eso condicionó de manera muy fuerte la política exterior también del régimen franquista. En un primer momento, el régimen franquista, España, se declara neutral ante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Poco después pasará a la situación de no beligerancia o país no beligerante. Esto es un país que está próximo a participar en la guerra.
Sin embargo, tras las primeras victorias aliadas, España, el régimen franquista, volverá a cambiar de posición y volverá a la neutralidad. Entre medias, entre la no beligerancia y la nueva neutralidad, se produce una conocida reunión en Hendaya entre Franco y Hitler. En esta reunión se negociaron las condiciones para que España entrara en la Segunda Guerra Mundial a favor de las potencias del eje. Sin embargo, al finalizar la reunión no se llegaron a ningún acuerdo y finalmente España no entró oficialmente en la guerra a favor de ningún bando. Sin embargo, sí se produjo el envío de una fuerza militar, una fuerza que fue a Europa a ayudar a Alemania, a las potencias del eje, bajo el nombre de la División Azul y bajo la característica de voluntariados o de voluntarios que se presentaron para ir a la guerra a favor de las potencias del eje. La mayor parte de estas divisiones, de esta División Azul, fue enviada al frente ruso para luchar contra el ejército de la Unión Soviética. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de las potencias del eje y la victoria de los aliados, el franquismo va a pasar uno de sus momentos más críticos, ya que a nivel internacional todos los ojos van a ir a parar hacia la situación, hacia el régimen franquista, por haber mostrado sus simpatías, sobre todo hacia Alemania, pero en general hacia las potencias del eje. En este sentido, por ejemplo, Francia decide cerrar sus fronteras con España. La ONU recomienda a los países miembros de la organización retirar a sus embajadores de España. Asimismo, la propia Organización de las Naciones Unidas decide negar la entrada a España en la ONU. A pesar de este aislamiento, España encontró algunas ayudas económicas por parte de algunos ingresos de divisas procedentes de bancos norteamericanos, de bancos estadounidenses, y también el apoyo de la Argentina de Perón. Debido a ese aislamiento, el régimen franquista se ve obligado a modificar su política interior y a tomar decisiones para lavar un poquito de esa imagen y para desvincularse de las potencias perdedoras en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, por ejemplo, el régimen franquista va a eliminar el saludo brazo en alto, que era el saludo oficial de la nación. También debido a esto, la Falange va a perder el protagonismo dentro de la política interior, de la política nacional, y ese protagonismo va a parar o va a recaer en otra familia del franquismo, que serán los católicos. Por otro lado, el propio Partido Único, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, va a denominarse genéricamente Movimiento Nacional. Por último, el régimen va a llevar a cabo un referéndum a la nación, para aprobar la llamada Ley de Sucesión, una de las 7 leyes fundamentales del reino. Poco después de la aprobación de esta Ley de Sucesión, Franco conseguirá que el hijo de don Juan, es decir, el príncipe Juan Carlos, viaje a España para comenzar sus estudios en Madrid. El comienzo de la Guerra Fría, unido al anticomunismo, al fuerte anticomunismo de Franco, va a permitir el acercamiento del régimen franquista al bloque occidental y de esta manera fortalecer el régimen y asegurar su supervivencia. A partir de 1953 se van a producir una serie de acontecimientos que van a reforzar ese reconocimiento internacional del régimen franquista. En primer lugar, los embajadores de la ONU, los embajadores de los países que habían retirado sus diplomáticos de España, van a retornar a España. En segundo lugar, el régimen franquista firma un concordato con la Santa Sede, con el Vaticano. En tercer lugar, en el mismo año 1953, España firma con Estados Unidos un convenio de amistad y cooperación, por el que España
cede a Estados Unidos unos terrenos para que establezcan unas bases militares en España a cambio de ayuda económica de la banca estadounidense. Además, en 1955, España ve satisfechas o logra satisfacer sus aspiraciones de ingresar en la ONU como país miembro. En 1956 se produce la pérdida del protectorado de Marruecos, con lo cual se pone fin al sueño imperial del propio Franco, del régimen franquista. Y por último, en 1959, España recibe la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Eisenhower. A partir de los años 50 se producen una serie de cambios en la oposición al franquismo. Estos cambios vienen dados sobre todo porque entran a formar parte de la oposición una nueva generación de españoles. A raíz de la entrada de estas nuevas generaciones a formar parte de la oposición al franquismo, se llevan a cabo, se producen una serie de cambios. En primer lugar, la renuncia a la práctica violencia para llevar a cabo la oposición y a la defensa del espíritu de reconciliación nacional. En segundo lugar, la transformación social y generacional de los miembros de la oposición. Y en tercer lugar, la oposición actuó sobre todo en las universidades y en el propio seno de los sindicatos franquistas. A partir de los años 50 también se producen algunas transformaciones económicas. Primero, sin abandonar el intervencionismo, se produce una cierta liberalización económica. Todo esto irá acompañado de un periodo de buenas cosechas. El peso de la industria dentro de la economía nacional empieza a ser cada vez mayor. Sin embargo, la falta de exportaciones siguió frenando el avance y el progreso de la economía española. Aún así, el régimen franquista llevó a cabo planes para intentar desarrollar ciertas zonas que el régimen consideraba atrasadas, como puede ser, por ejemplo, el Plan Badajoz. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, donde te he explicado de manera muy resumida la evolución de los primeros años del régimen franquista, de la época llamada primer franquismo, marcada claramente por la posguerra y por los acontecimientos internacionales de la Segunda Guerra Mundial. En el siguiente capítulo veremos la segunda fase del franquismo, que se desarrolla entre 1959 y 1973 y que está marcada por el desarrollo económico que se va a producir en España gracias a los planes o el plan de estabilización y liberalización económica de 1959. Por lo tanto, te veo en el siguiente capítulo. Hasta luego.